Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast Descubriendo el Microcosmos. Hoy vamos a hablar de un tema que ha tenido mucho impacto en los últimos años y es la relación entre la medicina personalizada y el análisis de microbioma. Entonces, queremos enfocarnos un poquito con qué está pasando acá en Colombia. Entonces, cómo se está adaptando este país a la llegada de estas pruebas diagnósticas, a esta ola de nuevos diagnósticos que, digamos, están impulsando la salud en otros países. Exactamente. Y, por ejemplo, cómo se están integrando estas nuevas tecnologías con personas y profesionales de la salud con enfoques funcionales e integrativos. Y eso es lo que vamos a entrar como a profundizar un poco más en este episodio. Súper. Yo quiero que empecemos con un tema que es muy importante y realmente es como el abrebocas a que estas pruebas empezaran a tener un poquito más de auge, y es la pandemia, ¿cierto? A partir del 2020, realmente las pruebas de laboratorio empezaron a tomar mucho, como digamos que empezaron a tener mucho poder, como entre comillas, en el diagnóstico clínico, porque a través de una PCR, ¿cierto? Que es una prueba de laboratorio, podíamos identificar si la persona tenía COVID o no tenía COVID. Entonces, realmente la pandemia fue súper importante para el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Creo que fue como una revolución tecnológica y no solo eso, porque, por ejemplo, no solo en términos de biología molecular, sino, por ejemplo, el laboratorio clínico Compensar desarrolló e implementó la microscopía digital en tiempo récord prácticamente acá en Colombia, cuando en realidad en escenarios como en algunos países europeos, este proceso llevó un año. Acá en Colombia nos tomó 6 meses llegar a ese avance y a esa apertura de esta tecnología. Esto nos demuestra también la capacidad que tenemos a nivel de territorio de adoptar ciertas tecnologías que normalmente se ven como muy, esta palabra como muy sofisticada y muy del primer mundo. Exactamente, que no es posible verlas en países en vía de desarrollo, pero que en realidad sí tenemos el capital humano y ese insumo tecnológico para lograrlo. Total. Y hay algo súper importante también, y es que no solamente digamos que centrémonos en Colombia, sino que también miremos un poquito qué está pasando en Latinoamérica. Latinoamérica en este momento está haciendo, digamos, la región de auge para todo el tema de pruebas de laboratorio. Y hay un caso súper chévere que es de SYNLAB. SYNLAB es un laboratorio que tiene bases también en Colombia, pero está en otras partes del mundo, que empezó con una prueba diagnóstica súper chévere que se llama MyBiome y es adimetagenómica intestinal. O sea, podemos entender cuáles son esos microorganismos que están en nuestro intestino. Entonces, ahí se empiezan a generar como esa sinergia entre lo que es pruebas de laboratorio y cómo lo llevamos al paciente, cómo lo integramos a lo que es un diagnóstico médico. Y asimismo también laboratorios a nivel de Colombia que nacieron en Colombia, por ejemplo, este centro médico OmniMed, que es un laboratorio personalizado que se enfoca en la medicina de precisión, en utilizar, por ejemplo, técnicas robustas como la secuenciación de nueva generación. Y eso marca un paso importante también en el desarrollo y la adopción de tecnologías también para acceso público, para que otras personas tengan, digamos, la oportunidad de fácil acceso a estas técnicas robustas y estos análisis complementarios. Súper. Y yo creo que algo súper importante es que no solamente nos estamos centrando en lo actual, ¿cierto? En las pruebas de laboratorio que se están desarrollando ahora, sino que tenemos que tener unas bases muy sólidas de esos laboratorios que se han mantenido durante años y que siempre han estado pues como a la vanguardia. Entonces pueden destacar Pasteur. Pasteur es realmente un laboratorio muy grande que ha implementado cada año, va como al lado de la ciencia y vamos generando pues como estas nuevas pruebas que realmente ellos tienen como unas bases de conocimiento de muchos años de que nosotros podemos también basarnos y aprender para tener como ese crecimiento sólido a nivel Latinoamérica, a nivel Colombia. Y creo que eso muestra algo muy importante, y es que los laboratorios y profesionales se están enfocando en la inversión de nuevas tecnologías, la adopción de nuevos análisis que nos permitan conocer un poco más de las capas del ser humano
entendiendo que nosotros somos, como a veces lo hemos escuchado, somos un organismo holobionte, donde no solo somos células, sino que somos compuestos, somos interacciones, somos reacciones químicas, que son, digamos, sistema dinámico. Entonces, entendiendo eso es que en los laboratorios le han apostado al desarrollo y la implementación de nuevas herramientas. Sí, y tú mencionaste algo muy importante y es que, bueno, están haciendo como una inversión, ¿cierto? Es una inversión en estas tecnologías y estas inversiones son altas, ¿cierto? No son procesos que no sean costosos, son procesos que llevan mucha tecnología y de la mano personal capacitado para llevar a cabo pues como esta maquinaria para entender los análisis para hacer los análisis informáticos. Entonces realmente no es que sea como de fácil acceso, ¿cierto? Pero estamos llevando cada vez más estas pruebas al público en general, que podamos, que en algún punto vamos a decir, esto es de fácil acceso, ¿cierto? No es tan costoso, hay personal bien capacitado para ese tipo de análisis. Y no solo eso, por ejemplo, hablábamos de esa barrera o de esa inversión en capital, sino que también estamos en un escenario a nivel Colombia donde la regulación no es tan clara y estamos a veces como en una zona gris. Ahora lo que estamos haciendo es implementar como esa demanda o ese cambio de chip en el que hay que regularlo y hay que considerar entonces cómo se van a implementar y cómo podemos tener control sobre estas nuevas metodologías, siempre en miras al crecimiento tecnológico y también a la diversificación de los procesos que tenemos acá a nivel de salud, acá en Colombia. Sí, incluso quería como preguntarte algo, porque tú mencionaste al inicio, como bueno, esto tiene un enfoque en medicina personalizada, ¿cierto? Y esto impacta mucho como en salud, ¿cierto? Como hemos hablado. Entonces, yo quisiera entender por qué los médicos funcionales y los médicos integrativos se enfocan en estas pruebas, ¿cierto? Porque precisamente un médico funcional, un médico integrativo, ¿y por qué? Digamos que, ¿qué le ven de potencial a este tipo de pruebas? Creo que a través de los años el enfoque de la medicina ha tenido como una razón principal y es tratar síntomas. Y lo que estamos viendo en este momento es que estos profesionales de la salud, liderados por médicos funcionales integrativos, pero también médicos convencionales, internistas, gastroenterólogos, pediatras, que están viendo que hay algo más, se están enfocando es como en la raíz, en qué está originando una sintomatología, que está desencadenando unos procesos que se pueden ver, digamos, en el exterior de la persona, pero, por ejemplo, si es lo que pasa a nivel interior, que necesita, digamos, como una visión o un zoom para ver cómo poder mejorar y darle bienestar a la persona. Claro, como esa, digamos, sintomatología ahí subyacente a un problema grave, pues un problema que tipo una enfermedad que sí tiene un diagnóstico, ¿cierto? Y algo muy importante que no se me puede pasar en este momento es implementar como también ese enfoque de una medicina más personalizada, entender que todos los organismos reaccionan diferente y van a tener, digamos, ciertos aspectos que van a determinar la reacción a un tratamiento, la reacción a un alimento, y entendiendo esto es que se están enfocando en hacer la medicina de general a mucho más específico, de persona a persona, de población a población. Súper. Y digamos que yo quisiera saber en Colombia cómo vamos, ¿cierto? En Colombia, cómo vamos, qué tenemos en el momento. Ya sabemos que mencionamos INLAB, pero es una empresa, digamos, que tiene sus bases en Colombia, pero es una empresa pues como que también está en otros lados, que no es como necesariamente a base colombiana como tal. Entonces quisiera saber como qué tenemos ahora de estas pruebas diagnósticas en Colombia. Bueno, aquí en Colombia hay, digamos, empresas pioneras como Astrolab Bio, que desarrolló un análisis de microbioma intestinal que se llama Biomatest, que nos permite tener el recuento de las bacterias que hay en el intestino e interpretarlas, ver qué significan esos microorganismos y dar recomendaciones nutricionales y de estilo de vida
que puedan ser como esos puntos accionables, ya sea para una terapia, si estamos hablando, si está dirigido para un profesional de la salud, o darle como las herramientas al paciente para empoderarse de su salud y ver cómo entender un poco más de qué está pasando y cuáles son esas acciones, por simples, por pequeñas que sean, que pueden impactar su salud a futuro, hacia un enfoque también preventivo. Súper, me parece algo interesante y es, ¿la prueba es directamente para un médico, es directamente para un paciente, puede ser para ambos? ¿Cómo se maneja el tema ahí? En realidad se maneja para ambos. Está la opción como Biomatest se despliega en una plataforma interactiva de fácil comprensión para un usuario natural, como nosotros lo llamamos, pero que también tiene ese enfoque y de acuerdo como al lado o a ese aspecto del informe en el que uno se como le ponga la lupa, un médico puede utilizar esos insumos para un tratamiento, para ver también qué está pasando a nivel de desequilibrio de un paciente y crear como esas bases para un tratamiento. Incluso hay un caso súper importante, súper chévere, que es de una clínica en España que se llama CRES. Esta clínica creó su propio test que se llama CRES Biotic y es una prueba microbiota intestinal de metagenómica. Entonces, súper chévere también que las propias clínicas puedan desarrollar sus propios, digamos que, exámenes de laboratorio. Y claro que sí, creo que eso es un enfoque que desde acá, como a nivel Colombia, es algo que queremos hacer, pero hay una barrera o digamos, hay que hablar de un reto que no es nada sencillo, que es como el costo de estos análisis para los usuarios finales. Tenemos pruebas en el mercado que pueden alcanzar más de 3 millones de pesos y creo que es imperativo como buscar las estrategias o facilitar este tipo de desarrollos que nos permitan cada vez minimizar esta barrera, pero solo se puede lograr con la demanda y a medida que vayan implementándose este tipo de herramientas y análisis. Claro, tú mencionas un reto súper importante, que es la parte pues como del dinero, de cómo yo también le cuento a la persona cómo son mis pruebas. En este caso pues nos centramos en la prueba microbiota intestinal para que la persona también se vea motivada a hacerlo. Y hay otro reto súper importante y es la logística, porque no es solamente llevar un kit a un usuario, recoger el kit y decir como bueno, esto fue, sino que más allá de los retos logísticos de llevar el kit al paciente, digamos que el kit de tomar muestra o como sean para las demás pruebas, es que muchos procesos se tercerizan, ¿cierto? En otros países, por ejemplo China, Estados Unidos. Entonces realmente poder llevar material biológico, ¿cierto? Como es de estas pruebas, a otros países también tiene sus regulaciones, también tiene sus tiempos. Entonces el tema logístico es súper importante pues tenerlo claro y que esto esté validado y estandarizado, porque entonces es crear confianza, no solamente en el médico, es crear confianza también en el paciente y asegurar que en un proceso que de pronto puede ser un poco demorado, se están dando los mejores estándares de calidad, se está también dando unos buenos tiempos y bueno, que digamos todo está validado y digamos se van a entregar unos resultados muy valiosos y excelentes. Y que se puedan interpretar también tanto por personas naturales como por profesionales de la salud y siempre como con esa mira a la medicina y a la nutrición de precisión, como recibiendo información que pueda ser útil y explotable, digamos, en un tratamiento o en el mejoramiento de la salud y el bienestar de las personas. Total, entonces, digamos que algo que podemos concluir de todo lo que hemos hablado es que definitivamente los laboratorios, no solamente en Colombia, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, están yendo como un paso más allá, ¿cierto? Y que estamos buscando ser más modernos, ¿cierto? Estar a la vanguardia y tener estar a la vanguardia como por estas tendencias, este cuidado como que cada vez se vuelve más fuerte y enfocándonos en estas pruebas como que nos pueden arrojar resultados un poco más personalizados que los que tenemos actualmente. Exactamente, y yo creo que el segundo bloque importante es cómo los profesionales de la salud están buscando y solicitando herramientas
que les permitan conocer como más información sobre el usuario para ver qué otros factores pueden afectar, digamos, una condición o pueden expresar una sintomatología específica. Total, y yo creo que acá hay un tema que todos hemos usado, que sabemos que no se puede negar y que está en la OMS, la inteligencia artificial. Total. Entonces, los médicos están pidiendo, bueno, hagamos plataformas, desarrollemos plataformas que nos permitan analizar datos súper chéveres, pero entonces necesitamos la integración realmente de la inteligencia artificial, no solamente para procesar datos biológicos, ¿cierto?, sino también para analizar como esos datos del paciente, y si nosotros los llamamos metadatos, ¿cierto? Entonces, cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a analizar este tipo de datos, y esto es una pregunta que queremos dejar pues como abierta, y es ¿cómo creen cada uno de ustedes que la inteligencia artificial puede llegar a impactar estos procesos que les hemos mencionado, ¿cierto? ¿Cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar para generar un reporte diagnóstico, para correlacionar datos? Entonces queremos escuchar pues como ideas de cómo piensan ustedes que se puede implementar la inteligencia artificial para este tipo de pruebas. Aplicado también a un contexto como lo es Colombia, que es un país en vía de desarrollo, que estamos viendo que tenemos tantas herramientas y tantas oportunidades de impactar la salud de cierta forma. Entonces yo creo que esta pregunta con la que terminamos, Shadi, es una oportunidad valiosísima y enorme de cómo ver y como cuál es ese uso, que es imposible, digamos, ir en contra de estos nuevos desarrollos, sino que cómo la inteligencia artificial se convierte en una herramienta para la salud y la medicina de precisión. Así es, María. Entonces, un placer compartir este espacio contigo. Y bueno, sigamos atentos pues como a estos temas de vanguardia, a seguir explorando un poquito más desde el microcosmos interno. Gracias.